Qué gusto saludarlos. No, no son aguas residuales. Independientemente que sea agua tratada, no son los autolavados, lo que debemos de buscar al mediano plazo, en 5 años, es cambiar la conducta de lavar los coches con agua. Hay que empezar a hacer una reflexión y hicimos una investigación de cuánto debería en promedio la Ciudad de México consumir agua por lavar coches. En un lavado tradicional de manguera, que ya verdaderamente sería criminal, son 80 litros. En un lavado de cubetazo, 60 litros. Si lo hicieras con pistola de presión, 40. Y estas de ahorro, esas máquinas especiales de ahorro, sería 20 litros. Por pistola de presión entendemos nomás un atomizador, ¿no? Con 1 litro de agua y una jerguita. No, las máquinas especiales. Son las máquinas que traen. Te darían 20 litros. Pero si tú sacas en promedio que tenemos 4.5 millones de automóviles en la zona metropolitana y sacaras un promedio que los laven 2 veces al mes, la verdad es que es bastante conservador, tendrías un desperdicio de agua de 50,000 litros, de equivalente a 50,000 familias de consumo de agua. O sea, no son 50,000 litros, es el equivalente a 50,000 familias. Todo lo que utilizan de agua, 50,000 en un mes. Tenemos 26,300 familias en la Ciudad de México que no tienen acceso a agua a través de un tubo, que tiene que pedir a través de pipas. Solamente si cambiáramos esa conducta para hacer un equivalente, ahorraríamos y daríamos agua a estas familias. ¿Qué se puede hacer? Y por mucho, porque doctor, tú tendrías de 50,000, que es más o menos el ahorro, ponle el que quieras, que consumes poco y que lo vas a hacer de X o Y forma, tú le estarías satisfaciendo el problema de... Pongo un ejemplo, cuando hicimos el horario de verano, casi todos los ciudadanos decíamos, pero la verdad es que el impacto en mi recibo es mínimo. ¿Para qué lo voy a hacer? Sí me cuesta trabajo cambiar de horario en el verano, ¿no? Y lo que se demostró es que el ahorro a nivel nacional era muy importante como país, que era ecológico, que era energético y que nuestros cambios de conducta podían tener un menor impacto. La única forma de solucionar problemas de medio ambiente es el cambio de conducta del consumidor. Política pública adecuada, protección en zonas específicas y cambio de conducta. Vi si había o no una tecnología en seco, y sí la hay. En Europa hay una tecnología en seco que, bueno, por ejemplo, si en España hablas, te lavan en un coche en 5 minutos en seco. Es un químico que lo que hace es que se pone con un atomizador, lo pones sobre el coche, lo que hace es acumular la mugre, pasas un trapo y se quita. No raya el auto. No raya, deja protectora la capa de pintura, lo limpia y no utilizas una gota de agua. Mira, ¿sí? ¿De veras? Sí, de veras. ¿Y esos productos no existen en México? No están en México, pero los tienen, en Europa lo tienen. Aquí vino a México, es ecológico, no es tóxico, incluso protege los coches y no usa suave. Aquí vino, hicimos la prueba y de verdad sí funciona, y no solamente eso, sino que uno dice, bueno, ese químico, pues a la hora que se lava, se va a las alcantarillas y contamina, ¿no? También está pensado para que no contamine. Es 100% ecológico, hay la tecnología y deberíamos de cambiar la conducta. ¿Y no debería haber un incentivo por parte del gobierno para promocionar esto y para decir, que se haga? Ese es el tema. El tema de una política pública es el desarrollo de una sociedad, y uno de sus elementos siempre será el cambio de conducta sobre el consumidor o tu población. Propuestas concretas para que esto pueda suceder. E insisto que debe ser un asunto gradual a 5 años, en donde la Ciudad de México debemos de pensar, no se use agua para lavar ningún coche, microbús, autobús. Pues después de esas cifras de ahorro, más valdría, ¿no? Tenemos un problema de agua, ¿no? Tenemos un problema grave de agua en la Ciudad de México. Bueno, pues debemos de empezar a cambiar nuestra conducta. Pero lo primero que deberíamos de hacer es no permitir ninguna autorización nueva de un autolavado. Así sea con agua tratada o no agua tratada. Simplemente lo que tenemos es buscar el no uso. Porque uno de los elementos de filosofía del medio ambiente es que no todo el agua debe ser para el consumo humano ni para el uso humano. Y eso no lo tenemos muy claro. Creemos que todo el agua debemos de ser presas, debe ser para el consumo humano, ¿no? Y no es cierto. Uno de los elementos principales es para mantener el medio ambiente, para hacer viable una zona ecológica o un entorno ecológico. Nosotros lo que siempre estamos pensando nomás es para el consumo. Cierta parte del agua que tienen todos los países se debe de reservar, no tocarse en absoluto. Y la realidad es que yo creo que en no más de 10, 15 años en el mundo, el tema del agua va a ser hiperregulado. Va a ser un problema de seguridad mundial. Realmente el problema del agua va a ser complicadísimo. Cada vez vamos avanzando. Entonces, el primero es caro, no es barato estos químicos y esta tecnología. Es que tú tienes que inducir que, igual que cuando fue una computadora, etcétera, cuando el consumo es masivo, baja el precio. Y cuando es mínimo, aumenta. Entonces, lo que tienes que cambiar es esa conducta. Primero es prohibir ya no tener un autolavado nuevo.
Segundo, tú tienes que distinguir, porque tú tienes las tarifas de agua que hemos insistido muchísimo que están mal diseñado. Hay domésticos y no domésticos. Habíamos de desaparecer el no doméstico. A través de la ley tú tienes que modificar y generar dos tipos de tarifas. Uno, en el que sea de alto consumo comercial o industrial, o el de bajo consumo comercial e industrial, que tenga los 300 metros cúbicos de agua, que sea el renglón para calificar de menor o mayor, que en la primera etapa el de bajo consumo comercial no sea subsidiado y tenga una tarifa cara, que tenga un sobreprecio, y el de alta que sea costosísimo. Otra cosa para que direcciones y que estos autolavados y todas las empresas que utilicen, que generen agua para este tipo de consumo tengan una tarifa especial. Si tú no estás haciendo el incentivo y que sea gradual y que con la misma forma tú generes un incentivo, primero los traes por no pagar impuestos, les permitas que el predial se compense, para que puedan poner elementos de negocio con este tipo de tecnología y que dentro de 5 años esté prohibido. Un ejemplo muy tonto, pero muy esquemático. Singapur tenía un problema gravísimo del chicle. Mascaban chicle, lo pegaban, lo tiraban en la calle, etcétera. Era gravísimo, sí. Entonces, no había manera. ¿Se prohibió? Y las multas eran carísimas. Y tú cuando vas como turista te dicen, no se puede consumir chicle y menos tirarlo en la calle. O sea, es gravísimo. Claro. Y solucionar el problema, ¿eh? Se acabó. Sí. ¿Por qué razón se dio? ¿Para qué lo investigamos? Pero está bien lo de no sofocar una fuente de ingresos ni de industria, sino transformarla, cambiarla. Todo debe ser gradual. Aquí queremos o interrumpir o gradualidad. Entonces, cuando tú vives el sí o el no, siempre acabas las cosas permaneciendo. Claro. La gradualidad está instruida bien en la ley, en la política pública y en la conducta. Que a veces nos tienen mal acostumbrados, doctor, a que se hace porque se hace y ya. Y no te dejan mucha alternativa. La corrupción. Pues sí, además, no, pero es correcto. Tiene que haber un asunto de cultura y un tema específico de nuestras autoridades. Insisto, la gradualidad siempre es adecuada y que se cumpla. La segunda elemento fundamental es que en México tú pones una gradualidad, hay parte de la población que cumpla y premias al que no cumpla. ¿Ha escuchado ya algo que se vaya haciendo al respecto en los círculos políticos? No, en esto estamos haciendo propuestas. Acuérdate de aquí siempre estamos buscando, tanto como una política global hemos generado, cuál sería la reforma política del Distrito Federal, en qué tema deberíamos de hacer infraestructura para el agua, cómo deberíamos de generar capacidad de rodamiento, hasta temas de este tipo que parecen tan concretos, pero que pueden dar la suma de muchos de estos tipos de soluciones, el cambiarle la vida a la Ciudad de México. Qué buen tema. La Ciudad de México debe de ser. ¿Y de qué van a vivir los muchachitos que lavan los coches? Ahora lo lavan con eso. Ahora lo lavan. ¿Sabes cómo las Españas son 3? Te los mandan a tu domicilio, 2 en el exterior, 1 en el interior, y en 5 minutos, sin usar agua, está completamente limpio. Rápidamente, ¿podríamos repetir nomás las cifras de ahorro rápido? El agua que se tira. Daría el equivalente a 50,000 familias el agua. Bueno, en promedio. Porque no hagamos el autolavado, insisto, que es agua tratada, etcétera, los que lavan en su casa. O sea, lo que hay que cambiar es la conducta masiva, no solo satanizar al que se dedica a ese negocio, sino que tengamos la conducta de lavar de otra forma. Qué buen tema, doctor. Es un buen tema, además fácil de aplicar y fácil de emplear para todos los que usamos el coche. Yo en mi caso no hay bronca, dejo el coche, se ensucia, lo dejo. O se lo comen tus perros. Se lo doy a los perros para que se coman las... No, hombre, las fascias. Uno quiere tener su cochecito siempre limpio, pero bueno, pues esta es una buena opción. Es una buena opción. Gracias, doctor. Gracias.